El Evangelio de Juan. Vamos a leer el Evangelio de Juan, vamos a analizar su teología, vamos a ir leyéndolo y vamos a ir analizándolo. La palabra de Dios, aquella teología profunda de Juan. El Evangelio de Juan es un evangelio complejo, muy lindo, muy profundo y hay que prestarle mucha atención. Vamos a ver qué nos dice Juan. Evangelio de Juan. Muy lindo el Evangelio de Juan. Tenemos 4 evangelios. ¿Por qué tenemos 4 evangelios y no tenemos 53 o 1? ¿No? Muchos textos bíblicos que son de varias tradiciones terminaron siendo uno solo. El Antiguo Testamento tiene textos de 4 tradiciones, la eloísta, la deuteronomista, yavista y eloísta, y sin embargo hay textos que lo juntan y queda uno solo. ¿Por qué en el Nuevo Testamento tenemos 4 evangelios? Podría haberse unido los 4 y hoy tendríamos uno solo y listo. Pero lo que ocurre en los evangelios es que cada geógrafo, cada escritor sagrado, ha escrito desde una perspectiva de lo que se llama los roles de la divinidad en la historia de la salvación. Los munera divinitas in historia salutis. Munera divinitas, los roles de la divinidad. Las misiones, los roles de la divinidad. ¿Quién es la divinidad? El verbo. El verbo, la palabra de Dios. Entonces la palabra de Dios, al encarnar terrenalmente para entrar en la historia humana, a realizar modificaciones, cambios, resolver cosas, adquiere roles. Así como cualquiera de nosotros tiene distintos roles en su vida, qué sé yo, alguien puede ser escritor, profesional, ingeniero, arquitecto, albañil, lo que sea, puede además ser padre de familia y aparte ser profesor, educador, qué sé yo. Entonces tiene un montón de roles distintos, pero su vida es él. El verbo, al encarnar, adquiere roles también. El rol de ser un judío, por eso es el león de la tribu de Judá, un judío, judío, judío. Hombre, totalmente hombre, 100% hombre. También es el animal al sacrificio, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él va a ser el animal sacrificado para pagar el rescate de la humanidad. Y finalmente es Dios, siempre fue Dios y nunca va a dejar de ser Dios. Entonces tenemos los 4 roles, los 4 evangelios que estaban ya prefigurados en la visión de Ezequiel, los 4 seres vivientes de la profecía de Ezequiel. Y los volvemos a ver en las revelaciones de Jesucristo, en el Apocalipsis. Los 4 seres vivientes del Apocalipsis son otra vez los 4 roles de la divinidad en la historia de salvación y por eso tenemos 4 evangelios, 3 sinópticos que abordan las perspectivas terrenales, judío, hombre, animal al sacrificio. Y un cuarto evangelio trascendental, teológico, el águila, representado en el águila de Juan. Entonces vemos 3 de los roles terrenales y un cuarto del rol trascendental absoluto de ser absolutamente Dios. No, me va a decir Juan, Dios, el verbo no es Dios. El verbo es un Dios. Bueno, hay facciones cristianas politeístas que creen que Jesús es un Dios. El arrianismo ya viene de allá atrás, que no lograban comprender cómo podía ser que Dios fuera 2, 3 y a la vez ser uno. Una idea difícil. La Trinidad es una idea difícil, no vamos a negarlo, es una idea difícil. Pero es así. La razón, lo que Jesús llama el Padre, el verbo, la palabra de Dios, que Jesús se llama Hijo, y el Espíritu de Santidad, el Espíritu Santo, que es el Espíritu que proviene tanto de la razón como del verbo, tanto del Padre como del Hijo, el Espíritu Santo, el Espíritu de Santidad. Entonces, tenemos esta situación de que Dios es uno solo y lo único,
se presenta en tres, lo que llamamos personas, personalidades, facetas de Dios, personalizadas. La razón, lo que llama el Padre, el Verbo, el Hijo y el Espíritu de Santidad, el Espíritu Santo. Vamos a leerlo a Juan para ver cómo nos muestra a Jesús. Vamos a ver. Dice, en el principio existía la palabra y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Juan vuelve a un formato del Génesis 1. En el Génesis 1 dice, Bereshit bara Elohim. En el principio Dios creó. Aquí Juan nos dice, en el principio, otra vez, existía la palabra y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. ¿Qué dice el original en griego? En el principio existía la palabra, estaba haciendo la palabra estaba vuelta hacia Dios, dice el original en griego, en prostonteon, vuelta hacia Dios, expectante, esperando que la razón le transmitiera lo que tenía que hacer, lo que quería hacer el proyecto, ¿no? Está vuelta hacia Dios expectante la palabra, pero la palabra, el verbo, es Dios, ¿no? La razón es Dios y el verbo es Dios. Y los dos, los tres con el Espíritu Santo, forman lo que llamamos, o lo que Dios mismo se mostró a la humanidad como Yahvé, Jehová, o en la Septuaginta, Kyrios, ¿no? El Señor. ¿Por qué dice una Yahvé? ¿Por qué dice otra Jehová? Porque allá por la Edad Media, un copista que no quiere no quiere usar el nombre de Dios en vano, une a Adonai y Yahvé y forma Jehová. Entonces, Jehová simplemente es una forma de no nombrar a Yahvé. Une Yahvé y Adonai, forma Jehová. Y en la Septuaginta ocurre lo mismo, no se quiere volver a nombrar a Dios en vano y directamente se resuelve por Kyrios, el Señor. Ya está, listo, terminó. Entonces, todo ello siempre es Yahvé, ¿no? Esto es importante porque cuando uno lo lee en el idioma original es Yahvé. Entonces, Yahvé es Padre, Verbo y Espíritu Santo. Razón, Verbo y Espíritu Santo. Padre, Hijo y Espíritu Santo, todo ello es el único, Yahvé. Entonces, seguimos. Ella estaba en el principio con Dios, la palabra. Todo se hizo por ella y sin ella no se hizo nada de cuanto existe. Nada de lo que existe existe sin que haya sido hecho por ella. ¿Quién es ella? La palabra. ¿Quién es la palabra? Cuando encarna terrenalmente a través de María es Yeshua, Jesús. Jesús es la encarnación terrenal de la palabra de Dios, del verbo. ¿La palabra crea? No. ¿Cómo que no crea? Si ahí dice que crea. Y en el principio Dios creó, ¿cómo que no crea? Bueno, Dios no crea. Ahí hay una pequeña sutileza. El hombre crea a partir de lo manifestado por Dios. Dios manifiesta por su palabra, la palabra que manifiesta. Bereshit bara Elohim. En el principio Dios manifestó. No, pero Elohim son dioses. Bueno, es muy interesante porque Elohim es un plural y bara es un singular. Ahí ya tenemos una figura de la Trinidad, ¿no? Dioses creó en el principio, ¿no? Ellos creó. Y luego tenemos, hagamos a nuestra imagen y semejanza. Otra vez este tema plural de la divinidad, que es una y a la vez múltiple. El Shema. Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Ejad. ¿Por qué usó Ejad el hebreo para Shema y no Yahid? Podría haber dicho Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Yahid, y entonces hubiéramos dicho, bueno, Dios es uno, 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 solito. No hay Trinidad. Pero usó Ejad. ¿Y qué es Ejad? La palabra Ejad es la unidad compuesta y Yahid es la unidad simple única. Tengo una uva, Yahid. Tengo un racimo de uvas, tengo Ejad.
cada vez que la Biblia utiliza la palabra Ejad, está haciendo referencia a un conjunto que cierra. Por ejemplo, la semana. La semana empieza con Yom Ejad, Yom de grupo, Yom de un grupo que cierra. Después viene segundo día, tercero, cuarto, quinto, sexto, Yom Shabbat, día de reposo. ¿Ven cómo? Y ahí cierra el Ejad del Yom Ejad de lo que llamamos domingo. Cierra el Ejad del grupo. Por eso el Shema Israel, que es Oye Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor es uno compuesto. Otra vez tenemos ya una figura de la multiplicidad en la unidad. La Trinidad está en el Shema, está en el Génesis, está en Juan 1. Entonces, todo se hizo por ella, sin ella no se hizo nada de cuanto existe, manifestado por la palabra. Y aquí tenemos otro tema que es necesario tocar cuando llegamos ahí. ¿Qué le dice Moisés? ¿Qué le dice Dios a Moisés? Moisés está cuidando las ovejitas del padre de su mujer y Dios le dice, vení para acá que tengo un trabajito para vos. Moisés va, Dios le dice a Moisés, anda a sacar a mi pueblo de Egipto. Y Moisés le dice, tengo millones de cosas más importantes que hacer. No, en serio, tengo cosas que hacer. Llama a otro. Mirá, la cantidad que hay acá. Llama a cualquiera. ¿Por qué a mí? Dios le dice, andate, Moisés, no me hagas enojar. ¿No tenés un hermano? Sí, lo tengo ahora. Bueno, vayan los dos. Vayan los dos. No me hagas calentar. Así que Moisés va con Aarón. Tampoco fue corriendo, que salió corriendo Moisés y dijo, Aarón, vamos que tenemos un laburo. No. Dios lo tuvo que correr por todos lados hasta que lo cazó el cuello, casi lo mate, y ahí Moisés se decidió a ir a sacar al pueblo de Egipto. Pero bueno, volvamos a la zarza ardiente. Dios le dice a Moisés, anda. Moisés le dice, bueno, está bien, voy, está bien, voy. ¿Cómo te llamas? Porque mi pueblo me va a preguntar. Moisés tenía un pensamiento politeísta. Había sido criado en Egipto. Entonces Moisés le pregunta, ¿quién sos? ¿Por qué me van a preguntar? Y entonces Dios le dice, decile, yo soy el que soy. Andá y decirle que yo soy, te envía. Anda. ¿Qué le está diciendo Dios a Moisés? ¿Por qué no le dijo Juan Pérez, Jorgito García, Kiko Fernández, no sé, cualquier nombre? ¿Por qué le dice yo soy el que soy? Porque le está dando una declaración teológica de su verdad última. Dios no tiene nombre porque se nombra lo que hay mucho. Yo tengo 2 pajaritos, 3 perros, 4 gatos y le pongo nombres, porque si no me lo confundo. Digo gato y vienen todos, digo perro y vienen todos, digo pajarito y vienen todos. Entonces le pongo nombre. Dios es uno solo, no necesita nombre, por eso es Dios, punto. El Señor, Kyrios, ya está, ¿no? Yahvé, punto. Son declaraciones teológicas. Entonces, yo soy el que soy, le está diciendo Dios a Moisés, mira, lo único que existe, y el único que existe, soy yo. Yo soy lo único que tiene verdadera existencia. Fuera de mí, dice Deuteronomio, no hay nada, ni nadie, no hay otros dioses fuera de mí, no hay nada fuera de mí. Nunca hubo nada fuera de mí. Entonces me dice, no, pero en la antigüedad había un montón de dioses. Sí, pero no existieron nunca. Eran imaginación de los humanos. Todos esos dioses de la antigüedad nunca existieron. Dios atendió el teléfono de todos, pero nunca existieron. Cuando un sumerio le pedía algo a su Dios, atendía el ángel de Dios y le decía, che, ahí hay uno que está preguntando por los Anunnaki. ¿Qué le digo? Nada, andá y curarle a los pibes, andá, hasta que puedan entender que Dios es uno solo, andá, curarlo, andá. Así atendió Dios todo el tiempo a los que llamaban por Osiris, por Horus, por todos los dioses de la antigüedad, siempre que lo que pidieran estaba bueno, si no, no les daba bolilla. Entonces, Dios siempre fue el único Dios existente, no hay otra cosa fuera de él y todo lo demás no existió nunca. Era imaginación de la humanidad
que identificaba la fuerza de la naturaleza con dioses. Eso ocurrió por el engaño del Satán. El Satán, mal asesorando a la humanidad, les hizo creer que cada fuerza de la naturaleza era un dios, que nunca existió. Por eso cuando Dios saca a los hebreos de Egipto, y hay las 10 plagas que Dios pelea contra los otros dioses, es un chiste. O sea, es fuego artificial para la tribuna, porque Dios no peleó con nadie, porque no había nadie del otro lado. Dios hizo lo que quiso, como quiso y cuando quiso, y entonces todos vieron que Dios era el más fuerte de los dioses. Qué pícaros, si del otro lado no había nadie. Pero bueno, Dios necesitó hacer eso para que los demás dijeran el Dios de los hebreos es el Dios más poderoso. Como para empezar un camino ascendente de entender que Dios es uno solo. Llevó mucho tiempo. Lleva. Hoy todavía encontramos gente que cree que hay otros dioses. El universo, que Dios es un Dios, Jesús es un Dios, por ejemplo, los arrianistas que no entienden la Trinidad, que te dicen, no, pero Jesús es un Dios. Y volvemos al politeísmo de Canaán, que ya tendríamos que haberlo dejado atrás, pero yo sé, es complicado, es difícil, pero bueno, por eso esta explicación tan larga, vamos por el tercer renglón de Juan y estamos explicando cosas muy complejas. Entonces, tenemos que Dios es uno, se manifiesta de 3 personas, podríamos decir, y manifiesta por su palabra en Él. En Él vivimos, nos movemos y existimos, pues no hay otra cosa. ¿Dónde podemos vivir? ¿Puedo vivir afuera de Dios? No. Pero yo no quiero estar en Dios y lo lamento mucho. No te queda otra porque lo único que hay es Dios. Vivís en Dios. Estás manifestado en Dios. Dios te ha manifestado al principio, sostiene el universo mientras tanto y desmanifiesta al final. Ese fuego eterno que nunca se apaga, donde es arrojado el Satán y sus legiones al final, es la disolución final. Desaparece en la nada. Fin. Si uno se porta muy mal, va a esa muerte segunda, la disolución, no existís más. Y si no, te portas bien, Dios te sostiene, el verbo te sostiene durante muchísimo la vida eterna, y algún día ya muy lejano del tiempo, se desmanifestará. Pero, mientras tanto, es una vida eterna a nivel humano. Entonces, continuamos. Dice, en ella estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la vencieron. La vida proviene de Dios y proviene a través de la palabra. La palabra da vida a todo lo que existe en el universo. ¿Puede ser que haya más gente que nosotros? Segurísimo. Debe haber cantidad de gente como nosotros por todos lados. Me pasa que, bueno, no. Las distancias son tan grandes que no pudimos cruzar con nadie, pero seguro. Dios hace así, todo, mucho. No, pero el planeta Tierra es el único que existe en todo el universo. No, hoy ya no se puede. Hoy no se puede. Terraplanismo ya no se puede. Pensar que el planeta Tierra es el único planeta en todo el universo, no se puede. Hoy estamos 2024, siglo XXI, ya está. La prueba científica es tan contundente que no. Eso ya no da, no se puede. Hay que hacer un esfuerzo. Aquellos que todavía piensan que la Tierra es plana, que somos heliocentristas, como me dijo alguien, no, ya no se puede. Los sistemas solares, las galaxias existen, la gravitación universal existe, la teoría de la relatividad, las leyes de la física, de la química, existen. Dios ha creado todas esas leyes. Yo no digo que los científicos hayan creado esas leyes. Dios ha creado las leyes. Los científicos las explican. Dios crea, la ciencia explica. Pero hay que escuchar lo que la ciencia dice. Porque la ciencia nos explica lo que ven, lo que prueban, lo que chequean. Y es así, no hay vuelta de hoja. Bueno, en fin. Entonces, volvemos. Todo se hizo por ella, no se hizo nada cuando existe, en ella estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La vida proviene de Dios, del verbo que es el que da vida a todo cuanto existe. La luz brilla en las tinieblas, la luz ilumina el entendimiento, da luz, entendimiento, para que la vida tome conciencia de sí mismo y tenga la
idea de trascendencia, la comprensión de uno y de que hay algo más allá de uno, de Dios. Y las tinieblas no la vencieron, dice, porque aquí también tiene que ver con la oscuridad del Satán, ¿no? Las tinieblas no la vencieron. No es porque la oscuridad sea mala por sí, sino es falta de luz. Y el Satán tiene una falta de luz. Él se opone a Dios porque no estuvo de acuerdo con la imagen y semejanza que Dios le dio a la humanidad en aquel sexto día del narrador. No es sexto día de Dios, sino sexto día del narrador que ve la visión de los 7 días. Ahí hay un tema, les dejo mis videos para que lo busquen, el relato de los 7 días, para que se entienda por qué son esos 6 días de la creación y cómo se entienden, ¿no? ¿Son días de Dios? Son días del narrador, del relator de una visión. Bueno, ahí les dejo porque es un tema complejo. Entonces dice, las tinieblas no lo vencieron, ya está, ¿no? Satán no pudo con Dios, el Verbo ha vencido, vemos el jinete blanco en el Apocalipsis, ¿no? El jinete blanco que sale vencedor para seguir venciendo. Cuando se abren los sellos en el Apocalipsis, los sellos que estaban, la palabra de Dios que estaba sellada ya con Daniel, estaba la profecía, la visión de que se había sellado para que no se entendiera, y el Cordero de Dios abre los sellos para que todo se comprenda y se entienda, lo primero en entenderse es que Dios ha vencido, ganó. Por eso sale primero el jinete blanco vencedor para seguir venciendo. Jesús es el jinete blanco con el Evangelio vencedor. Y detrás salen los vencidos, el jinete rojo de la violencia, el jinete negro de la economía opresiva, y el jinete verde de los cadáveres de la muerte segunda. Entonces, Dios, el Verbo, vence a las tinieblas, ¿no? Las tinieblas no lo vencieron. Hubo un hombre, continúa, enviado por Dios, se llamaba Juan, Juan el Bautista. Este vino para un testimonio, para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por él. No era él la luz, sino quien debía dar testimonio de la luz. Fíjense que habla de Juan el Bautista. Dios envía a Juan el Bautista. El alma de Juan es, ¿no?, seleccionada por Dios por algún motivo y lo manda a hacer este trabajo. No, pero las almas no existen, me dice, antes de estar, no existen antes de la encarnación. Pues la verdad que sí, y la Biblia lo dice. Antes de que estuvieras en el vientre de tu madre, te conocí, le dice Dios al profeta. Antes de que estuvieras, ya te elegí por profeta. Antes de que estuvieras en el vientre de tu madre, cuando estabas en un alma al lado de Dios. Muy bien. Entonces envía Juan. Juan el Bautista viene para dar testimonio de Jesús. O sea, Juan tiene clarísimo quién es Jesús, que Jesús es el Verbo de Dios, el Verbo, la palabra de Dios, y entonces viene a dar testimonio de Jesús, de la luz, para que todos creyeran por él. Entonces, la gente cree en Jesús porque Juan dice, miren, este es el Cordero de Dios. Y a través de Jesús creen en el Padre, en Dios, en que viene a rescatarlo. Así que este vino para un testimonio, para el testimonio de la luz, para que todos creyeran por él. No era él, no era Juan el Bautista la luz, sino que debía dar testimonio de la luz. ¿Quién era la luz? El Verbo encarnado, Jesús. La palabra, ven que él vuelve sobre la palabra. La palabra era la luz verdadera que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. Continúa Juan el Evangelista hablándonos de el Verbo de Dios. La palabra era la luz verdadera que encarna como Jesús. Dice, en el mundo estaba y el mundo fue hecho por ella. Fíjense, ¿no?, este tema de que en el mundo está, el Verbo ha encarnado y el mundo fue manifestado por ella. Y el mundo no la conoció, no la entendió, no la comprendió. Este conocer tiene todo un distintos estratos. Conocer, entender, comprender. El mundo no ha comprendido a la palabra. Si hubiera comprendido la palabra, otra hubiera sido la historia.
todos hubieran sido buenísimos y maravillosamente buenos, pero no la conocieron ni antes ni en el momento de la encarnación. Ahora, esto es a grosso modo, porque siempre hubo gente justa, buena y santa. Me pasa que está hablando a un nivel general, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque siempre hubo alguien bueno, alguien justo. Job era un justo, Noé era un justo, Enoc, ¿no? Moisés eran gente buena, santa, justa. Entonces, hubo, no es que no hubo, y muchos más que ni sabemos cómo se llamaban, justos anónimos. Entonces, está diciendo a nivel general, ¿no? Por eso no hay que llevar esto a una generalización total. Entonces, y el mundo no la conoció. Vino a su casa, al pueblo hebreo, y los suyos no la recibieron. Otra vez volvemos a este tema de que no hay que generalizar. No todos los hebreos no lo recibieron. Sí, lo recibieron. Mucha gente, quizás hasta la mayoría, se convirtieron a Jesús. La primera iglesia era judía. Los judíos fueron los primeros conversos. Luego se convirtieron los gentiles. Pero los primeros conversos, los primeros, los apóstoles, los discípulos, eran todos judíos. Entonces, no generalicemos a ese extremo. Esta es una forma de hablar de una forma así muy rápida, ¿no? El mundo estaba, el mundo fue hecho, el mundo no la conoció. Vino a su casa y los suyos no lo recibieron. Sobre todo aquellos saduceos, que eran los sacerdotes, los ricos, poderosos, los que estudiosos de la ley, de la palabra, y no la vieron cuando la tuvieron delante, porque eran los maestros de la ley. Se pasaban estudiando la Torá y cuando la Torá se paró adelante de ellos, dijeron, ¿y vos quién sos? No la conocieron. Entonces hubo un tema ahí, ¿no? Ellos tenían la Torá en la mano y decían, esta es la Torá. Vieron a la Torá caminando entre ellos y dijeron, ¿y este quién es? ¿Qué hace? ¿Qué dice? ¿Cómo puede ser? No la conocieron, ¿no? Jesús es la Torá caminando, la palabra de Dios. Pero a todos los que la recibieron les dio poder de hacerse hijos de Dios a los que creen en su nombre. ¿Qué es esto? A todos los que lo conocen, la palabra, a todos aquellos que se convierten, que entienden, que comprenden que Jesús es la palabra de Dios que ha venido a salvar a la humanidad, les da el poder de adquirir el título de hijos de Dios. ¿Qué es hacerse hijos de Dios? Es adquirir el título de hijos de Dios a los que creen en su nombre. ¿Cuál es el nombre de Jesús? La salvación viene de Yahvé. Yahvé salva, Yahvé sana. Que Dios viene a salvarnos. Ese es su nombre, el nombre de la palabra encarnada, ¿no? Por un lado, entender, comprender que el Verbo vino a dar su vida por nosotros, a los que creen en su nombre, la cual no nació de sangre ni de deseo de hombre, sino que nació de Dios. ¿Qué nos está diciendo aquí? La palabra encarnada no nace de sangre, no es un tema de un nacimiento humano normal. Como sabemos, el Espíritu Santo hace un milagro sobre María para que María quede embarazada sin tener intervención de José. Entonces no nace de deseo de hombre, sino que nace de Dios. Y la palabra se hizo carne. La palabra, el verbo, encarna terrenalmente y puso su morada, su cuerpo, habitó la Sejiná, que habla del Antiguo Testamento, el hebreo habla de la Sejiná, del morar de Dios en el tabernáculo, el habitar, puso su morada entre nosotros. Dios pone su morada entre nosotros, el cuerpo de Jesús, del Verbo encarnado, ¿no? Ese velo de Dios que se rompe cuando Jesús muere para que podamos ver al Santísimo. Y hemos contemplado su gloria, gloria que recibe del Padre como Hijo único, lleno de gracia y de verdad. ¿Qué es esto? Hemos contemplado su gracia. Al ver a Jesús, vemos la gracia, la gratuidad de Dios que recibe de la razón del Padre como Hijo único. Este Hijo único es un título que recibe el Verbo de Dios al encarnar en los roles de la divinidad
al interactuar en la historia de la salvación, lleno de gratuidad, de la gracia y de la verdad, porque Él es la verdad absoluta, en contraposición a la mentira que trae el Satán, ¿no? Él es verdad absoluta y gratuidad. ¿De dónde viene la gracia? Porque ahí viene otro tema. ¿Qué es esto de la gracia? ¿Qué es esto de la gracia? ¿Por qué gratis? Esto se contrapone al pago. O pagas o es gratis. Entonces, Dios dice, vengo a salvar a la humanidad gratis. No es porque ustedes me hayan pagado. ¿Y de dónde viene el pago? De las religiones transaccionales de la antigüedad. En la antigüedad, la humanidad cree que a los dioses hay que pagarles para esto, pagarle para lo otro, pagarle para aquello, pagarle por adelantado. Y de ahí vienen las ofrendas y los sacrificios. Le pago a los dioses sacrificando a un animalito, una virgen, un esclavo o a mi primogénito, al que más amo. Locura total. Entonces Dios viene y dice, basta, eso no va, no da, no va, no va. Entonces trae todo lo que trae Dios, nos trae por amor a su creación, gratis. La gracia, la total gratuidad de Dios. Gracia y verdad. Juan, el Bautista, da testimonio de él y clama, este era del que yo dije, el que viene detrás de mí se ha puesto delante de mí porque existía antes que yo. Impresionante. Juan el Bautista sabe, conoce perfectamente a Jesús porque está con él antes de encarnar y sabe muy bien que el Verbo existe antes que él en la eternidad. Entonces dice, el que viene detrás de mí, pues yo estoy ahora, dice Juan el Bautista, pero ahora viene alguien que yo estoy esperando, que se ha puesto delante de mí en cuanto a que es mucho más que Juan el Bautista, porque existía antes que yo. Y ahí uno dice, che, pero este no es pariente tuyo, Juan. Sí. ¿No es menor que vos? ¿Vos no sos 6 meses mayor que él? Sí. ¿Y por qué decir que existía antes que vos? Porque él es el verbo de Dios, la palabra de Dios, y es Dios y que existió siempre, desde toda la eternidad. Existía antes que yo. Pues de su plenitud hemos recibido todos y gracia por gracia. Hemos recibido de su plenitud de Dios todos, toda la humanidad. Y gracia por gracia, la absoluta gratuidad, porque la ley fue dada por medio de Moisés. Dios da la ley por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad nos ha llegado por Jesús el Cristo, Jesucristo, Jesús el ungido, Jesús el Mesías. Él nos trae la gracia de Dios y la verdad. La ley mosaica, la ley fue dada por Dios por medio de Moisés. Y aquí Juan el Bautista hace una distinción. La ley, que aquello que había que cumplir, que estaba acotada, que era un problemón, lo trajo Moisés. Pero ahora viene otra época nueva, la absoluta gratuidad y la verdadera verdad, ¿no? Valga la redundancia. Entonces, a Dios nadie le ha visto jamás. El Hijo único que está en el seno del Padre, Él lo ha contado. Entonces dice, a Dios nadie, este es un tema eterno, ¿no? Nadie ha visto a Dios jamás. Entonces tenemos este tema de cómo que a nadie ha visto a Dios, pero a Jesús se lo puede ver. Entonces Jesús no es Dios, porque si está diciendo que a Dios nadie lo ha visto y a Jesús lo vemos, ¿cómo puede ser que Jesús sea Dios si a Jesús lo estamos viendo y a Dios no se lo puede ver? Bueno, ¿por qué no se puede ver a Dios? Por esto que les explicaba antes, porque Dios engloba a la razón, al Verbo y al Espíritu Santo. Es imposible salir afuera de Dios para verlo. No hay forma, vos estás metido adentro de Dios. ¿Cómo vas a hacer para salir afuera para mirarlo? No podés. Entonces, es como mirar a una casa desde adentro y querer saber cómo es afuera. No vas a poder. Entonces, a Dios, que es todo, razón, Verbo y Espíritu Santo, nadie lo ha visto jamás. A Jesús sí, porque es la palabra encarnada. Y viendo a Jesús podemos tener una idea de Dios. Podemos tener una noción de Dios, pues estamos viendo la gloria
la forma en que Él es, cómo se comporta, su enseñanza. Entonces tenemos una idea, como un bosquejo de lo que es Dios. A través de Él vemos a Dios. El Hijo único, el Verbo encarnado que adquiere el título de Hijo, que está en el seno del Padre, Él lo ha contado, en el seno, esta cosa tan profunda que está prefigurada ahí en Jonás, que está en el fondo de la barca, en el seno de la ballena, ¿no? Este tema de la Sejiná, en el seno, habita ahí en el, ¿no? Juan el evangelista está en el seno de Jesús, ¿no? Hay unos estratos. Cuando está en la última cena, Juan dice en el griego está en el seno de Jesús, que se traduce como en el pecho, recostado en el pecho de Jesús, está recostado en el seno de Jesús. Por eso Juan tiene esta capacidad de escribir estas cosas tan profundas teológicas del Apocalipsis y su Evangelio. Dice, y este fue el testimonio de Juan el Bautista cuando los judíos enviaron donde él desde Jerusalén a sacerdotes y levitas a preguntarle, ¿quién eres tú? Él confesó y no negó, confesó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Él dijo, no lo soy. ¿Eres tú el profeta? Respondió, no. Entonces le dijeron, ¿quién eres pues? Para que demos respuesta a todos los que nos han enviado. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo él, Juan el Bautista, yo soy voz del que clama en el desierto, rectificad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Juan el Bautista dice, yo soy voz que clama en el desierto, dando la entrada a Jesús. Rectificad el camino del Señor, enderecen las sendas, como dijo el profeta Isaías, porque llega el Mesías. Los enviados eran fariseos y le preguntaron, ¿por qué pues bautizas si no eres tú el Cristo, ni Elías, ni el profeta? ¿No? Le están preguntando los fariseos, ¿por qué te animás vos o querés tener el derecho a bautizar? Si vos no sos el Mesías, no sos Elías, no sos el profeta. Entonces Juan el Bautista les dice, yo bautizo con agua, pero en medio de vosotros está uno a quien no conocéis, que viene detrás de mí, a quien yo no soy digno de desatarle la correa de su sandalia. Juan el Bautista está diciendo, miren, yo bautizo con agua para preparar el camino al bautismo del Mesías, que ya se sabe va a ser por el Espíritu Santo. Él hace este bautismo ritual preparando para el perdón de los pecados, preparando para la llegada del Mesías. Entonces ellos le dicen, pero vos estás haciendo algo que esperábamos que lo hiciera Elías o el Mesías. Dice, no, yo estoy preparando el camino para el Mesías que viene detrás mío. Esto ocurrió en Betania, al otro lado del Jordán, donde estaba Juan bautizando. Al día siguiente ve a Jesús venir hacia él y dice, Juan el Bautista dice, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿De dónde le sale este conocimiento a Juan el Bautista? Bueno, se lo da Dios antes de mandarlo, ¿no? Le dice, mira, Jesús es el Cordero de Dios, el animal al sacrificio que va a quitar el pecado del mundo. Este es, dice Juan el Bautista, de quien yo dije, detrás de mí viene un hombre que se ha puesto delante de mí porque existía antes que yo, ¿no? Volvemos a lo que ya explicamos antes. Y yo no le conocía, pero he venido a bautizar en agua para que él sea manifestado a Israel. Este conocer de Juan el Bautista tiene que ver con una concepción mucho más profunda que el solo conocer de, este lo conozco. No, recordemos que Juan el Bautista es pariente de Jesús y que sabe muy bien quién es Jesús profundamente, pero hay algo ahí que falta que Jesús revele delante de Juan. Yo no le conocía, pero he venido a bautizar en agua para que él sea manifestado a Israel. Fíjense que vuelve a usar la palabra manifestar, de manifestación. Y Juan dio testimonio diciendo, he visto al Espíritu que bajaba como una paloma del cielo y se quedaba sobre él. He visto, dice Juan el Bautista, al Espíritu
Santo, el Espíritu de santidad, el Espíritu de Dios, que bajaba con la forma de una paloma, como una paloma del cielo, y se quedaba sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo, aquel sobre quien veas que baja el Espíritu y se queda sobre él, ese es el que bautiza con Espíritu Santo. ¿No? Le está diciendo Dios a Juan el Bautista. Eso te va a dar la certeza y la seguridad de que has hecho todo correctamente y que Él es lo que te dijimos que era, ¿no? Y yo le he visto y doy testimonio de que este es el elegido de Dios. Al día siguiente Juan se encontraba de nuevo allí con dos de sus discípulos. Fijándose en Jesús que pasaba, dice, «He ahí el Cordero de Dios». Se lo muestra a sus discípulos. Los dos discípulos le oyeron hablar así y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que le seguían les dice, «¿Qué buscáis?». Ellos le dijeron, «Rabí», que quiere decir maestro. «¿Dónde vives?». Le respondió, «Venid y lo veréis». Fueron pues, vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día. Era más o menos la hora 10. Andrés, el hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Entonces, Andrés, el hermano de Simón Pedro, era uno de los que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este se encuentra primeramente con su hermano Simón y le dice, «Hemos encontrado al Mesías», que quiere decir Cristo, ungido. Y le llevó donde Jesús. Jesús, fijando su mirada en él, le dijo, «Tú eres Simón, el hijo de Juan, tú te llamarás Cefas», que quiere decir piedra. Jesús inmediatamente le cambia el nombre a Pedro y a Juan, que en ese momento se llamaba Simón, le cambia por Cefas, piedra. Al día siguiente Jesús quiso partir para Galilea, se encuentra con Felipe y le dice, «Seguime». Felipe era de Betsaida, de la ciudad de Andrés y de Pedro. Felipe se encuentra con Natanael y le dice, «Ese del que escribió Moisés en la ley y también los profetas, lo hemos encontrado, Jesús, el hijo de José, el de Nazaret». Fíjense que Natanael le está diciendo, Felipe le está diciendo a Natanael, ¿te acordás de aquel que conocimos? Aquel, el hijo de José, Jesús, el de Nazaret. O sea que es alguien que ellos han visto, ¿no? Y le responde Natanael, ¿de Nazaret puede haber cosa buena? Le dice Felipe, vení y lo verás. Vio Jesús que se acercaba a Natanael y dijo de él, ahí tienes a un israelita de verdad en quien no hay engaño. Le dice Natanael, ¿de qué me conoces? Le respondió Jesús, antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Tremendo, porque parece una tontería, pero Dios, Jesús, le está diciendo, antes de que Felipe te llamara, o sea, ya yo sé que Felipe te llamó, te he visto debajo de la higuera, debajo no solo debajo de una higuera real, verdadera, sino aparte debajo del pueblo hebreo. Te he visto. Sos un judío de verdad, un tipo que está esperando al Mesías, que confía en los profetas. Todos estos apóstoles, estos que Jesús va agarrando, son personas religiosas. Por eso las elige, pues son personas que están esperando al Mesías, tienen una vivencia religiosa muy profunda de ellos. Y le dice, este es un judío, vive debajo de la higuera. Y hay algo que ve Jesús que él hizo debajo de la higuera real, algún pedido a Dios, alguna cosa muy especial que Jesús sabe que hizo, y Natanael queda choqueado, ¿no? Le respondió Natanael, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Jesús le contestó, por haberte dicho que te vi debajo de la higuera, ¿crees? Has de ver cosas mayores, como diciendo, riéndose, ¿no? Porque Jesús tiene este sentido del humor, ¿no? Así que, porque sé que estabas pidiendo esto, hablando con Dios de esta manera, ¿crees? Natanael queda choqueado, súper sorprendido.
No, vos sos el Hijo de Dios. ¿Cómo sabés que yo estaba debajo de la higuera hablando con Dios? ¿No? Y le añadió, en verdad os digo, veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Fíjense que esto que le está diciendo Jesús tiene que ver con aquello que Natanael pedía a Dios, la escalera de Jacob. Por eso Jesús agrega esto, ¿no? Es claro que esta cosa que le está diciendo Jesús a Natanael es aquello que Natanael pedía a Dios, ver la escalera de Jacob, la escalera por la que suben y bajan los ángeles de Dios. Dice, en verdad, os digo, veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre la escalera de Jacob, que es Jesús, el Hijo del Hombre. Así se llamaba Jesús a sí mismo. Muy bien, muy interesante, ¿eh? Muy interesante. A mí me encanta Juan, a mí me encanta Juan, me encanta. Mucha profundidad, mucha teología, mucho para escarbar, hurgar y seguir sacando. Seguimos sacando de Juan. Muy impresionante. Vamos a parar aquí, pues si no se hace muy extenso, vamos a seguir leyendo el Evangelio de Juan. Muy lindo. Les dejo algo para pensar. Que Dios los bendiga. Los saludo con gran afecto. Les habló Pablo Castro.